Un nuevo huésped en casa nos acompaña hoy. Se trata de José Duarte. José, bienvenido a Nariño. Muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar acá. José, hablemos un poco de lo que hoy significa este tema de los datos abiertos, de visualizarlos, de ponerlos en contexto de la gente. ¿Por qué hoy es tan relevante? Hoy es más relevante que nunca, básicamente por tres razones. La primera es que hoy por hoy se produce más información que nunca en la historia. La segunda es que es muy fácil acceder a esa información, particularmente por el tema de redes sociales. Y la tercera es que justamente la relación entre volumen de información y acceso ha hecho que la información hoy sea más complicada que nunca. Y eso ha propiciado un escenario en el que la gente le da miedo a acercarse a los datos, miedo a acercarse a la información, y eso es peligroso porque nosotros tomamos decisiones con la información. Y es justo ahí donde se hace relevante que los gobiernos hagan un esfuerzo adicional por asegurarse que la información que es relevante para los ciudadanos les llegue. Y ahí es donde hay cabida para la visualización de datos, que es justamente quien se encarga de hacer ese ejercicio de hacer que la información sea fácil de entender y fácil de interpretar. Llevas un buen tiempo, digamos, como experto en el tema de visualizar estos datos. ¿Cuál ha sido, como en ese marco de experiencia, lo más gratificante en esa relación con la ciudadanía, por ejemplo? Yo empecé trabajando hace 10 años con la visualización de datos desde el campo de lo digital, enteramente digital. Entonces, en ese momento se entendía la visualización de datos como algo muy de computador, muy de programación, muy de desarrolladores. Y creo que el momento más grato fue cuando empecé a explorar otras alternativas para llevar la información a la gente y empecé a llegar al campo análogo, y es cómo puedo mostrar los datos ya no en 2 dimensiones sino en 3. ¿Qué pasaría si uno puede oler los datos, sentir los datos, caminar en medio de ellos? Y esa exploración me llevó a buscar la manera de llevar la información al espacio público, llevarlo y ponerlo en medio de las ciudades. Y a través, digamos, de esa exploración, pues han surgido una serie de experiencias, proyectos a lo largo de los últimos 6 años en los que he participado justamente llevándole los datos a la ciudadanía. La Administración Departamental de Nariño ha sido considerada como el primer gobierno abierto de Colombia, y en ese sentido, ¿cuál es la relación, José, datos abiertos, visualización de datos para la transparencia, por ejemplo? Digamos que esa respuesta va a varios niveles. Por ejemplo, uno podría decir que el DANE se jacta de decir que sus datos están abiertos solo porque están disponibles en su página de internet. Pero digamos, la brecha de acceso ni siquiera a internet sino a un computador todavía es grande en Colombia. Lo que veo que está pasando acá en Nariño y que me parece bien interesante es que acá también están explorando otras maneras de llevar la información a la gente y están entendiendo el tema de gobierno abierto y datos abiertos, no solo desde la perspectiva de que estén disponibles para la gente a través de sus múltiples plataformas que seguramente tienen, sino que están haciendo un esfuerzo adicional por acercarse a la ciudadanía y compartir la información y generar vínculos con la ciudadanía a través de la información. Y eso, y seguramente por eso fue que los nombraron el primer gobierno abierto de Colombia, es lo que los diferencia de lo que veo que está ocurriendo en otras ciudades del país. ¿Cuál es la responsabilidad de la ciudadanía para acercarse a los datos, para acercarse a la información? ¿Qué tan dispuesta está? Y pues, digamos, ¿hay un interés? Por supuesto que lo hay. Ahorita todo el tema de datos abiertos y todo el tema, particularmente desde la corrupción, se está viendo mucho, y a las personas les está interesando mucho ver cómo se está comportando su gobierno y quiere ver informes y quiere hacer veeduría continua de lo que está pasando en las instituciones. Y los datos abiertos son un instrumento, por supuesto que en un primer momento les da miedo a los políticos porque los están evaluando a través de los datos, pero en la medida en que se abren y disponen su información a la ciudadanía, generan un vínculo más cercano y hacen que pues sean más confiables. ¿Cómo se ve en lo tangible esa visualización, justamente? Depende cada caso. ¿Te refieres a cómo se ve en lo tangible en cuanto a la pieza terminada? Exactamente, sí. Sí, va a depender de cada caso, depende del tipo de información que se esté trabajando, depende del contexto en donde se haga, depende también del tiempo que uno quiere que permanezca la información sobre ese espacio. Por ejemplo, no tendría mucho sentido representar el precio del dólar hoy, pues porque mañana ya va a cambiar. Entonces uno piensa ese tipo de instalaciones para que permanezcan casi que por horas. Pero hay informaciones que sí es importante que permanezcan durante un periodo largo de tiempo. Ahorita estoy trabajando un proyecto en Bogotá
que tiene que ver también con llevar los datos a la ciudadanía. Estoy trabajando con grafiteros para que no solamente muestren o hagan su arte, que ya es interesante ver, digamos, su arte, sino que además tenga un contenido de información para que la gente, aparte de deleitarse a nivel estético, también tenga un dato importante que pueda llevar a su casa a compartir. Nariño Biz es el primer libro de datos abiertos que se vuelve visual, gráficamente, que fue construido también de alguna manera con participación de muchos diseñadores, comunicadores. ¿Cómo evalúas y cuál es tu lectura de este libro de manera particular? También la respuesta la daría a varios niveles. Primero, en cómo se hizo el tema de la colaboración de la hackathon que hicieron reuniendo a talentos de infografía y visualización de la ciudad y trasladando datos relevantes para la ciudadanía en cosas muy concretas y además que les tomó solamente un día. Entonces, solo esa experiencia ya es una experiencia enriquecedora. El otro nivel sería el mismo libro y es entregarle a la ciudadanía una herramienta con la cual puede tener información relevante en diferentes áreas, muy a la mano, muy explicada de manera muy sencilla, muy clara y muy visual. De aquí viene una tarea también importante y es qué hacer con los datos una vez están visibles, hay acceso. Ejemplo, qué hacer para que los investigadores tengan herramientas, los comunicadores, los periodistas. ¿Cuál es ese siguiente paso y cómo va, digamos, también el país en esa línea? También es un tema que tiene que ver completamente con datos abiertos y es abrir las bases de datos de gobierno y de las distintas instituciones. Ya se están dando grandes pasos en todas esas áreas, pero todavía digamos que hay una brecha entre hacer que los datos sean completamente abiertos, no solamente en términos de disponibilidad, sino también de que las bases de datos se entreguen de manera que las puedan trabajar los investigadores y los desarrolladores para justamente hacer ese análisis de datos. Pero ya siento que en Colombia ya están pasando eso y estamos, no quisiera decir que somos los que estamos más adelantados en Latinoamérica, pero sí estamos entre los más adelantados haciendo ya esa transición. ¿Cuál será el mensaje de José Duarte, tanto en su taller como en la conferencia a la que ha sido invitado por parte de la Secretaría TIC? Yo siempre hablo de dejemos atrás la tecnología digital y empecemos a explorar otras formas de llevar la información a la gente. José, pues qué gusto tenerte aquí, bienvenido siempre a nuestro departamento. Muchísimas gracias. José Duarte, nuestro huésped en casa.